Señoras, señores, me alegro. Buenos días. A ver, hoy hay que felicitar a mucha gente. Primero a los padres. Y a los que tienen padre. Y a los que cuando sean padres comerán dos huevos. Y a los murcianos que tienen día feriado. Y especialmente a los valencianos que hoy tienen su día grande. Y también a todos los gaditanos, pues el día de la provincia de Cádiz, en coincidencia con el día que se promulgó la Constitución más liberal de su tiempo, que fue la Pepa, aquel 12 de octubre de 1812 en el oratorio de San Felipe Neri. Y a todos los Josés, Pepes, Pepitos, Pepitas, Pepa. Y en fin, que hay mucha gente a la que felicitar hoy. Y también hoy, pero fíjense ustedes la crueldad de las cosas. El Día del Padre estamos estremecidos por el crimen que le contamos ayer, muy pronto en Almería, en la provincia de Almería, en la Alpujarra. Un hombre con un largo historial de antecedentes por violencia doméstica, asesinado a sus dos hijas de 4 y 2 años durante una visita de fin de semana. El padre las envenenó, luego se suicidó ingiriendo el mismo veneno. Qué pena que no lo hubiera hecho al revés. La madre había renunciado a todas las medidas de protección y controles porque pretendía agradar al padre de las criaturas para que le permitiera volver a las niñas, con las niñas a Rumanía. No habrá regreso a Rumanía ni regreso del dolor infinito que produce esta noticia. Bueno, pues hoy dos frentes abiertos en las que, ya saben ustedes, proliferan primero los abogados del Colegio de Abogados de Madrid, luego la Fiscalía y luego, por su parte, el Senado también y la amnistía. La guerra del gobierno de Sánchez contra Isabel Díaz Ayuso ha derivado en una complicación enorme para el fiscal general del Estado, Alvarone García Ortiz, que se enfrenta a una denuncia sin precedentes en nuestra historia reciente en un gravísimo conflicto internacional. Ayer el Colegio de Abogados de Madrid presentó una denuncia contra la Fiscalía por infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, y ha dejado en suspenso el protocolo de conformidades por el que se regulaban las relaciones profesionales entre abogados y fiscales. ¿Y esto por qué pasa? Porque el gobierno está en guerra con Díaz Ayuso, y en esa guerra la semana pasada filtró a los medios amigos los problemas fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Se informó que estaba acusado por la Fiscalía de fraude fiscal, el uso de facturas falsas, ya saben. En su afán por defender al gobierno de Sánchez y atacar a Díaz Ayuso, la Fiscalía además hizo un comunicado en el que revelaba datos de las negociaciones profesionales entre el abogado del novio de Ayuso y la propia Fiscalía. Estaban negociando una declaración de conformidad para rebajar la sanción, liquidar el asunto, en una palabra. Algo que hacen todos los días y a todas las horas fiscales y abogados, pero que nunca se hace público porque forma parte del derecho de la defensa. Y la Fiscalía de don Alvarone ha roto ese principio fundamental con su comunicado contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Consciente del desastre, el viernes pasado la Fiscalía intentó llegar a un pacto con el Colegio de Abogados, ¿no? Una suerte de pelillos a la mar, aquí no ha pasado nada, y el Colegio de Abogados dijo que por aquí se va a Madrid. Ayer, reunida su Junta de Gobierno, acordó por unanimidad actuar contra la Fiscalía. Por cierto, todo esto, en las 48 páginas del diario El País, solo lo van a encontrar en una línea escondida al final de una información de un titular en sí mismo delirante. La Fiscalía defiende su derecho a desmontar falsedades contra ella. No es así. La Fiscalía no ha desmontado falsedades contra ella. Ha vulnerado el deber de confidencialidad. Y no lo dice Ayuso o su novio o uno que pasaba por ahí. Lo dice el Colegio de Abogados de Madrid por unanimidad. El pasado sábado el diario El Mundo ya había contado que la filtración fue ordenada directamente por el fiscal jefe a la fiscal de Madrid. Dio cuenta al debate.com algún detalle adicional, como que la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, se negó a firmar el documento. Y además dejó por escrito su oposición al comunicado ordenado por el fiscal general. Se da la circunstancia de que Almudena Lastra negoció en su día el protocolo sobre conformidades que ahora ha quedado en suspenso por la actuación del fiscal general. Y ojo, que como se demuestre que vulneró su derecho de defensa, todas las actuaciones podrían acabar siendo nulas. Cuidadito.
Y el otro frente es el del Senado. La mesa del Senado va a tener que calificar hoy la ley de amnistía, que le ha llegado después de aprobada en el Congreso. Y para hacerlo cuenta con un demoledor informe elaborado por los letrados de la Cámara, que son letrados muy distintos al letrado agradador, un siervo, un amigo, un esclavo, Fernando Galindo, del Congreso. El informe mantiene que la ley se tramita por obligación, ya que el Senado no puede negarse a tramitar lo que le envía el Congreso. Pero advierte que de las dudas fundadas, hay más que dudas fundadas sobre la constitucionalidad de la amnistía. Que la ley supone una extralimitación del poder legislativo respecto a las facultades que tiene reconocidas en la Constitución y que, por tanto, supone una reforma encubierta de la propia Constitución. Y el informe de los letrados también desmonta la justificación de la amnistía y recuerda que la propia doctrina del Tribunal Constitucional ha señalado que las amnistías solo son admisibles como un instrumento excepcional en un cambio de orden político radical, con un nuevo sistema de valores, como pasó en 1977, que se pasó de una dictadura a una democracia. Evidentemente, esas no son las condiciones que se dan en este momento en España, donde a lo mejor se puede pasar de una democracia a una dictadura, pero al menos no de momento. El tercer elemento en el que se fijan los letrados del Senado es la vulneración del derecho comunitario, en lo que se refiere al perdón de los delitos de terrorismo y malversación. Y este informe demoledor de los letrados va a hacer que cambie de posición el gobierno de Pedro Sánchez. Hombre, pues claro, evidentemente, ¿no? Pero este informe es una pieza más en una estrategia global de defensa contra una ley que jamás imaginamos que podríamos ver en España. Hasta que Sánchez necesitó los votos de Puigdemont para seguir en el poder. La amnistía hasta entonces era un delirio, una idea enloquecida, lo decía el propio Sánchez, sin cabida alguna en la Constitución. Recuerden esos videos, que seguro lo habrán visto en redes sociales, con una docena de socialistas negando tajantemente la posibilidad de la amnistía. Vamos, cómo se ponía Carmen Calvo cuando le hablaban de eso. Y los letrados del Senado no hacen más que argumentar con precisión técnica lo mismo que decían todos los socialistas hasta el 23 de julio del año pasado. Y ayer también se conoció el informe definitivo de la Comisión de Venecia. El definitivo, no el borrador que manipula Gracita Bolaños, según su estilo. No, el definitivo, que reitera las objeciones que ya había apuntado en el borrador y que el gobierno ha ignorado olímpicamente la tramitación de la ley. Dice que la ley de amnistía requeriría una reforma previa de la Constitución española. Y por demás, no todos son problemas para el gobierno. Ayer, la Oficina de Conflicto de Competencias, que es un sitio donde trabajan, yo creo que duermen la siesta 18 funcionarios a las órdenes de Escrivá, que se despiertan de vez en cuando para hacerle algún favorcito al gobierno y de paso al Partido Socialista, concluyeron que las actividades particulares de la mujer del presidente del gobierno no constituyen un caso de conflicto de intereses, porque Begoña Gómez no es directiva de Globalia. Como Begoña no es directiva, a pesar de haber recibido dinero de Globalia y de haber colaborado empresarialmente con esa empresa, no ha incurrido en conflicto de intereses. Pero lo bueno es que además los 18 le mandan el informe al Partido Socialista para que lo difunda él, antes que nadie. Eso se llama estar al servicio de la causa. Ya podéis volver a dormiros. No os preocupéis, os levantáis para tomar el café de media mañana y después a seguir con lo vuestro. Tranquilamente.